En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Déjenme y Buenas comparto acá noches. mi pantalla. Bueno, entonces, bueno, pues bienvenidos a todos a este tiempo de enseñanza de este Ministerio de Guerreros de Oración. Hoy vamos a continuar viendo otro de los pilares claves, pues, de este ministerio. Hemos visto ya varios de los pilares. Vamos aquí a hacer un pequeño recorderis. El primero que vimos y hablamos fue sobre el ayuno. El devocional personal fue el segundo y adoración y alabanza el tercero. Hoy vamos a irnos con el cuarto, que es la vigilia. Pero entonces, la idea es que cada uno de estos este año los podamos hacer una realidad en nuestra vida, en alguno u otro grado, pero que digamos, ok, lo he empezado a ejercitar, no conocía mucho, no lo solía hacer, pero este año lo estoy logrando. Entonces, para comenzar a hablar sobre el tema de la vigilia, vamos a comenzar leyendo en Mateo 26:41, porque pues es digamos que nuestro punto de partida de una enseñanza que el Señor Jesús le dio a sus discípulos y no solo pues se los menciona en ese momento de, digamos, en el contexto de este versículo, allí es cuando Jesús pues se fue al huerto de los olivos y les pide a sus discípulos que se queden ahí esperándolo y velando. Y Jesús pues se va y su oración es la de quita, Padre, de mí esta copa de sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego vuelve Jesús y sus discípulos estaban dormidos. Y ahí es donde él les dice lo que dice el versículo 41 del capítulo 26 de Mateo. Dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y es allí donde empezamos a, digamos, hoy en nuestro punto de partida de acá, que Jesús nos ordena que hagamos esos tiempos de vigilia, ¿sí? En Lucas 6:12 dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Jesús siempre, antes de cada evento, cada paso que iba a dar, dedicaba tiempo para apartarse y orar, ¿sí? Aquí, pues, en el contexto de Lucas era porque iba a escoger a sus 12 discípulos, algo supremamente importante, se iba consolidando la iglesia con sus discípulos, y es una gran enseñanza que la vigilia y la oración durante la noche, el dedicar ese tiempo a orar, a clamar, pues es más importante que incluso dormir, ¿sí? Y que es Dios quien te da las fuerzas necesarias para estar de pie al otro día ante la vida. Jesús al otro día empezaba camino y a caminar y ustedes saben pues todos los andares de Jesús y Él es el que nos fortalece, Dios mismo nos fortalece al nosotros decir, ok, Señor, tú estás por encima de mi sueño, necesito clamarte, necesito fortalecerme, ¿sí? Y eso lo podemos llegar a hacer cuando cultivamos en nuestro corazón el deseo y el anhelo de que sea más importante eso, el fortalecernos en oración a través de la vigilia, de estar alertas en la noche y separados para orar por encima de nuestro sueño, de nuestro descanso. Em, el rey David también hacía esto muy frecuente. Vamos a leer en el Salmo 63, específicamente el versículo del 6 al 8. Dice, recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Entonces la vigilia pues es para esto, pensar en cómo ha sido Dios nuestro ayudador, cantándole con alegría, aferrándonos a Él porque Él es el que nos mantiene seguros. Me voy a devolver aquí hacia Mateo 26:41.
porque acá hay una cosa importante a resaltar y es que debemos ser conscientes que todos nosotros, los que estamos aquí conectados, tenemos esa posibilidad de ser tentados, ¿sí? Pero estamos espiritualmente equipados para combatir esa tentación, ya que, pues sí, somos tentados en las áreas más débiles, más vulnerables de nuestra vida y que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos resistirlo, ¿sí? Y es ahí donde la oración en vigilia es súper importante porque la fortaleza de Dios puede como reforzar nuestras defensas espirituales, viéndolo así, y derrotar ese poder, pues como del mal, de la tentación, ¿sí? Y es algo que Jesús hacía. Él, incluso siendo Jesús, Jesús se fortalecía por medio de tiempos de vigilia y él lo hacía mucho a nivel personal, ¿sí? Desde el principio de su ministerio, desde siempre, se apartaba a orar en la noche, ¿sí? Entonces, pues muy importante el tener en nuestro corazón ese anhelo. A mí me impactó porque, bueno, yo preparé el tema como entre domingo, lunes y John me dice el martes como, amor, no, es que no pude dormir tanto porque es que estuve la mayor parte de la noche orando. Y yo decía como, wow, estuviste en vigilia. Entonces es bonito como el que alguien tenga ese anhelo de decir, no, me es más importante estar clamando, me es más importante estar fortaleciéndome, ¿sí? Porque hay muchas cosas que nos derriban y que son más grandes que nuestra fuerza de voluntad, ¿sí? Entonces, bueno, la vigilia, pues cuando nosotros la implementamos dentro, pues de nuestros, como nuestros hábitos espirituales, nos va a aportar muchos beneficios, ¿sí? Fortalece como nuestra intención de resistir a la tentación, lo que hablábamos hace un rato, nos hace más fuertes contra el mal. Otros que nos fortalece y nos prepara como para ir a enfrentar algún acontecimiento de nuestra vida, nos empodera, como que es donde se nos puede aclarar todo y nos levantamos como con esa claridad, con esas fuerzas, con decir, ok, ya sé por dónde, o puede que no lo sepa, pero bueno, estoy más fortalecido y confiando más en mi papá, como lo acabábamos de cantar en la canción anterior. También mediante la vigilia nos permite meditar en lo ayudador que ha sido nuestro papá Dios con nosotros y reconocer su ayuda, su provisión, su respaldo. También podemos hacer vigilia de agradecimiento, ¿sí? De gracias, Señor, porque en mis manos no estaba, fuiste tú por el milagro que has hecho. Agradecimiento, ¿sí? Esa actitud de agradecimiento que para poder como llevarla a cabo en una vigilia tiene que nacer sí o sí del corazón, de poner en nuestro corazón esa actitud de agradecimiento y luego ir a decir, ok, Señor, mereces que yo te dedique mi tiempo. También nos permite aferrarnos más a Dios, claramente, más que a nosotros mismos, ¿sí? Porque iniciamos sacrificando nuestro tiempo de sueño, algo que pues que creo que a todos nos gusta llegar después de un día a dormir y descansar el cuerpo. Pero al nosotros decir, ok, no, voy a dedicar hasta medianoche o bueno, lo que tú quieras disponer, porque no hay una norma como tal, eh, pues nos permite fortalecernos y aferrarnos más a Papá Dios, ¿sí? Más que a nosotros mismos, más que estar aferrados como a mi yo, a que yo todo lo puedo, sino aferrarnos más a Dios. Em, También por medio de la vigilia podemos esperar ese cumplimiento de promesas, ¿sí? El que nos da esas promesas a nuestra vida es Papá Dios y vamos a esperar en Él, esperando esa respuesta por medio de nuestra oración, como fortaleciéndonos, no desesperándonos en esos tiempos de espera, sino es un tiempo que te fortalece y fortalece tu relación con Dios y tu fe como tal, ¿sí? Entonces,
dentro de nuestros pilares fundamentales que estamos viendo, pues es súper importante la vigilia para poder tener ese crecimiento espiritual. ¿M? Entonces, bueno, pues de las porciones que hemos leído de la Biblia, vamos sacando este listado, así como de los distintos versículos que hemos leído. Y es el fundamento de que Jesús utilizó muchas veces esta gran herramienta que tenemos también nosotros a la mano de la vigilia para mantener la comunión con nuestro Padre. Nosotros como seguidores de Cristo debemos también cultivar ese hábito espiritual como lo hacía nuestro modelo que es el Señor Jesucristo. En estudios pues de este tema se habla que, bueno, digamos que los teólogos y demás, que en el Antiguo Testamento hay tres tiempos de vigilia, que son como los tiempos que los judíos toman como base, porque pues según el Nuevo Testamento hay cuatro tiempos de vigilia, que es más como la base del sistema romano. Entonces se habla que en el Antiguo Testamento se determinaban como la primera vigilia de 6 a 10 de la noche, la segunda vigilia o que era la guardia de medianoche, que era de 10 a 2 de la mañana, y la tercera vigilia o también le llaman vigilia de la mañana, que va desde las 2 hasta las 6 de la mañana. Pero lo que yo quiero más allá de las horas y cuántos tiempos de vigilia hay, lo que quiero hoy, que es la primera vez que hablamos en este ministerio sobre la vigilia, es que cada uno de nosotros pueda colocar el anhelo de hacer una que otra vigilia. Y claro, nosotros en octubre tuvimos una vigilia a nivel de congregación hasta medianoche, no sé si la recuerdan, pero también, ¿por qué no proponernos hacer cada cierto tiempo una vigilia a nivel personal? ¿Sí? Y en la vigilia puede ser que determinemos nosotros mismos mantenernos despiertos hasta la medianoche, parte de la noche, toda la noche, en el amanecer, o sea, lo hacemos como queramos. Recuerdo que una vez Pau decía que con Jairo como que de la nada decía, bueno, vámonos a ver el amanecer. Puede ser algo así como, bueno, voy a disponer a hacerlo de 2 a 6 de la mañana porque quiero hacer esa vigilia de la mañana, ¿sí? No es algo que tiene que ser impuesto, es algo que nace del corazón y que disfrutemos, así como el Señor Jesús disfrutaba y no podía dejar pasar la ocasión de, ok, voy a hacer algo importante en mi vida, voy a dar un paso más, voy a escoger mis 12 discípulos, estoy pasando una situación de angustia, iba, se apartaba y oraba, ¿sí? Y lo hacía en la noche, durante toda la noche, vimos que decía en Lucas cuando escogió a sus 12 discípulos. Entonces también es un hábito que debemos nosotros empezar a cultivar. Primero a nivel personal, claramente como congregación lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Entonces, en Lamentaciones 2:19 vamos a leerlo, dice, levántense durante la noche y clamen, desahoguen el corazón como agua delante del Señor, levanten a Él sus manos en oración y rueguen por sus hijos porque en cada calle desfallecen de hambre. La vigilia es eso, desahogar el corazón, levantar las manos en oración y rogarle a Papá Dios, ¿sí? En Primera de Tesalonicenses 5, ay, ¿qué pasó con esto? Espérenme, ya, no pasaba. Primera de Tesalonicenses 5 del 4 al 11 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza, perdón, de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros
para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿M? Una y otra vez en la palabra de Dios se nos hace la invitación de velar, mantenernos alertas. No nos podemos dormir ni un solo minuto a nivel espiritual, ¿sí? En este mundo que está reinando la maldad y nosotros al ser hijos de luz, al ser seguidores de Cristo, donde nosotros nos descuidemos un segundo por allí, el enemigo aprovecha para atacarnos, para afligirnos, para hacer de las suyas. Entonces, por eso no podemos dejar de estar alertas, de estar velando, ¿sí? Como aquel guardia de seguridad, no sé si han visto todos aquí un ejemplo tonto de la película de Una noche en el museo, no sé si todos la han visto, pero cuando llega la noche, el museo toma vida y donde se descuide el guardia, pues se le escapan, allí hay cavernícolas, animales disecados, se le escapan las estatuas históricas y al amanecer no habría nada, ¿sí? Por lo tanto, pues no sirve para ese trabajo. De hecho, aquí traje las fotos del ejemplo que les estoy dando. Em, no, digamos que si se durmió, dejó de velar, no sirve para este trabajo y así somos nosotros como de que tenemos que mantenernos alertas. No se nos puede escapar la fe, la esperanza, el amor, la paz. eh, y ¿cómo no vamos a dejarla escapar? Pues haciendo una buena vigilancia. ¿Qué tiene un buen vigilante? Volvamos al ejemplo de la película. Llaves, llaves que abren las puertas, que aseguran los tesoros, pues por medio de la oración, en medio del tiempo de vigilia, nosotros aseguramos nuestra fe, nuestro corazón, que es lo más preciado que nosotros tenemos para ofrecerle a Dios, ¿sí? La linterna, la luz. Espérenme que está Pau aquí pidiendo acceso. Ya. La linterna, la luz de Dios, que es esa guía, esa luz, como bien pues lo hemos visto y estudiado. Entonces, no podemos dejar de velar en torno de la luz, ¿sí? Que sea Papá Dios esa guía y esa luz verdadera reflejándose a través de nosotros. El arma, bien sea un bolillo o un arma de fuego que tienen los celadores, pues la palabra de Dios sabemos que es capaz de penetrar como espada de doble filo, ¿verdad? Como dice Hebreos 4:12. Entonces, no hay vigilia, sino hay palabra de Dios. No podemos dejar de leer la palabra de Dios, de hacer un estudio, de tomar la palabra de Dios y alimentarnos y que sea esa arma para poder defendernos. Un walkie-talkie que también suelen tener los vigilantes. ¿Cómo nos comunicamos con Dios de esa manera? Pues bilateral por medio de oración y lectura de palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, invitar al Espíritu Santo en nuestros tiempos de vigilia, que es algo que hemos hablado mucho. No oremos sin decirle, Espíritu Santo, toma control de mis oraciones, porque es Él quien nos va traduciendo nuestras oraciones. Recordemos que el Espíritu Santo fue el que dejó al Señor Jesucristo acá en tierra para que esté siempre con nosotros, está siempre contigo a donde vayas y en esos tiempos de vigilia es donde nos permite tener esa comunicación abierta, que fluya, nos permite ser más santos, pero pues tenemos que avivarlo en vez de contristarlo, ¿ok? Entonces, pues bueno, a manera gráfica, cuando vamos a hacer nuestra propia vigilia es vestirnos de celador. Nos disfrazamos de celador y empezamos a vigilar, a estar alertas, a estar en esa vigilia, a recargar nuestra seguridad en nuestra vida, recargar nuestra fe. Y cada uno de nosotros vestirnos con estas herramientas, gozarnos como lo hacía el rey David en sus tiempos de vigilia, recostado, yo lo imagino allá en su cama de rey y su habitación, pasando toda la noche y meditando en Dios en su vigilia personal, aparte que él era un adorador, entonces gozándose en la noche con Papá Dios sin importarle nada, ¿sí?
Vamos a cerrar este tiempo con Mateo 24, del 42 al 44. Lo tenemos allí en pantalla. Dice, así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces hay mucha necesidad de hacer vigilia, de estar atentos, de cultivar esta poderosa arma espiritual que es la vigilia, que podamos hacer estas vigilias personales muy seguido, porque es un tiempo en el que, ya lo hemos hablado mucho, tiempos difíciles, tiempo en el que más nos acercamos a la venida del Señor Jesucristo. Pues digamos que tenemos que ser tan prudentes como lo eran las vírgenes. Recordemos que esta última porción que les acabo de leer es cuando Jesús habla sobre la segunda venida de él por medio pues de la parábola de las vírgenes y las vírgenes prudentes que se prepararon con aceite suficiente para poder esperar al esposo, que es el Señor Jesucristo. Pues lo lograron esperar sin ser insensatas como las que no se prepararon y tuvieron que ir por más aceite. Que no nos cojan con los calzones abajo, un dicho popular, y que estemos preparados para cuando venga el Señor Jesús nos encuentre fuertecitos, bien alimentados espiritualmente, con nuestra fe firme y con nuestro espíritu fuerte. ¿Ok? Entonces, bueno, esta era la enseñanza para este tiempo de Ministerio de Guerreros de Oración. Les invito a que allí donde cada uno está, pues vamos a cerrar este tiempo con oración y dedicándole a Papá Dios una última canción. Papito lindo, gracias Señor por este tiempo de enseñanza, de reflexión. Padre, que podamos aplicar cada uno de estos pilares, Señor. Hemos comenzado hablando sobre el ayuno, luego sobre el devocional personal, luego sobre la alabanza y adoración. Y hoy, Señor, tú nos has recordado acerca de la vigilia. Señor, que podamos seguir ese ejemplo que tú nos diste acerca de separar nuestra noche, separarnos de todo y orar, deleitarnos en ti, fortalecernos en ti, así como lo hacías tú, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, que seas tú guiando cada una de nuestras oraciones, cada uno de nuestros tiempos de oración, de vigilia, de adoración, de reflexión, de lectura de la palabra. Espíritu Santo, muévete, avívate en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí conectados, de nuestras familias aquí representadas. Que en vez de contristarte podamos avivarte a ti día tras día. Gracias, Señor, por estos tiempos de enseñanza. Te pedimos que quedes tú con nosotros en esta noche y que nos deleites, Señor, nos permitas deleitarnos en tu presencia con esta canción, cantándotela a ti, mi Señor.